Buenas tardes, compañeros. Esta actividad va a ser grabada y necesito su autorización. Autorizado. Ok. Autorizado, sí, señora. Listo. Adelante. Buenas tardes. Somos el grupo de Pedagogías y Didácticas Contemporáneas. A continuación haremos una reflexión y debate acerca de las lecturas realizadas de la unidad 2, fase 2 de la actividad. Nuestro grupo está conformado por la compañera Arlet Liliana Franco, Carolina Betancourt, Laura Natalia Díaz, Raúl Darío Gómez y Madrid Ortiz. A continuación, presentamos la matriz de las lecturas autorreguladas, donde se encuentran las preguntas que hemos formulado. Y nuestra compañera Arlet inicia con la pregunta número 1, la cual es: ¿cuáles fueron las características de los paradigmas educativos y cuál de ellos tuvo mayor influencia en los procesos de enseñanza? Bueno, gracias, compañera Madid. Con respecto a la pregunta, la respuesta data la siguiente. Los paradigmas, las características de estos paradigmas, pues incidieron mucho en la formación educativa, pero tomando en cuenta de que fueron evolucionando. Los paradigmas educativos tuvieron esas diferentes características, tomando postulados de diferentes autores, tomando desde el inicio del proceso histórico. Por ejemplo, el paradigma normalizador tenía la característica principal de formar de manera social a todos los individuos. Utilizaba bases científicas, métodos, información, la información era transmitida del docente al estudiante. Ahí no había espacio para que el alumno interactuara, hablara. Era un estudiante pasivo, simplemente recibía el conocimiento. ¿Sí? También estaba el paradigma tecnológico. Ese incursionó mucho más en la práctica. Tenía falencias en cuanto al modelo de enseñanza, porque también se sustentaba en lo tradicional, independientemente de que utilizaba herramientas tecnológicas o que ya empezó a manejar parte de la tecnología. Se sustentaba allí, pero manejaba esa formación tradicional, donde, como ahí parecido al paradigma normalizador, donde el docente era el único que tenía el derecho a hablar dentro del aula de clase. El paradigma academicista viene siendo ese paradigma que ya toma un poco más de lado esa parte de destacar la importancia de la formación docente, es decir, que el docente es el que debe formarse aún más para poder transmitir mejor el conocimiento. Debían estar formados por esa disciplina académica, es decir, si una persona iba a dar matemáticas, debía estar tener ese conocimiento específico exactamente en el área de la matemática. Ya llega el paradigma alternativo. El paradigma alternativo ya forma la escuela nueva, la pedagogía liberadora, y este es el que da la mayor influencia en la parte educativa, respondiendo ya la segunda parte de la pregunta. Es el que da esa formación diferente, es el que hace como especie de una vuelta a la hoja, donde ya pasa a nuevas concesiones de enseñanza, de práctica educativa, donde los estudiantes también interactúan con el docente, participan, son más activos, son protagonistas de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esta es la respuesta a esta pregunta. No sé si alguno de ustedes tiene algo más que aportar. No. Arlet, la pregunta tuya está bastante relacionada con la mía, y la mía es: ¿cómo han influido los paradigmas de la formación docente en la educación? Como lo comentaste ahora, ahí, con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que el profesor no podía ser un profesor universal, sino que tenía que irse enfocando y especializándose de acuerdo al área que quería impartir, o sea, o los conocimientos que quería impartir. Entonces, todos esos cambios culturales, sociales y tecnológicos han influenciado en la educación y también han influenciado en la forma en que nosotros como docentes necesitamos capacitarnos y formarnos para poder tener las habilidades que necesita ahora este siglo, porque con las tecnologías y las comunicaciones
pues se han abierto muchas más espacios y más áreas para que las personas investiguen, aprendan, conozcan. Entonces nosotros tenemos que estar a la vanguardia de la tecnología, tener un conocimiento cultural más amplio, tener un conocimiento de nuestra área más profundo, y además de eso, con todo lo que dices de que se ha ido influenciando y que ha ido cambiando el rol del docente y del estudiante, pues ahora nosotros como docentes tenemos que aceptar que los estudiantes también tienen otros conocimientos y que no solamente es una relación, ya que ellos ya no son pasivos, ya somos los dos activos, y tenemos que ser, pues tenemos que aceptar ese movimiento que se genera dentro de las aulas para poder ir como en la vanguardia de la educación. Entonces, para responder mi pregunta, todos esos paradigmas han influenciado en la formación del docente, en la forma en que nos exigen cada día más cosas, nos exigen ser cada vez mejor y desempeñar nuestra labor de una forma más idónea y más exitosa, pienso yo. ¿Alguien quiere compartir algo? No, compañera, creo que fuiste muy clara. Pero mira que ya tomándolo desde ese punto de vista, también iría ligado a la pregunta 3, las características del conductismo, ya que el conductismo es como lo tradicional, ¿sí? Lo estandarizado, en donde se toman los objetivos, se toman la evaluación, los contenidos de los temas se toman como lo primordial, ¿sí? En donde el profesor es el transmisor de la información y el estudiante es simplemente un objeto pasivo ahí que no tiene ninguna influencia sobre la clase, ¿sí? Entonces, por ese lado podríamos decir que está un poco influenciado también entre los paradigmas que ustedes venían hablando. Del otro lado tengo la cuarta pregunta, que es el rol que toma el profesor en la teoría constructivista, en donde podemos ver que el constructivismo cambia completamente de idea del conductismo. El constructivismo quiere, la palabra lo dice, construir un nuevo método, ¿sí? En donde el profesor sea un mediador diferente, en donde el profesor transmita la información, pero también pierda esa autoridad, ese autoritarismo que tiene el profesor, que lo que yo digo es lo que se hace, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo el estudiante ya toma ese proceso de aprendizaje muy diferente. Se toma el estudiante como otra persona, como en la clase, ¿sí? Ya el profesor pierde ese poder, por decirlo así, de ser el autoritario en su clase. En la quinta pregunta, ¿qué limitaciones encontramos en la psicología cognitiva contemporánea? Bueno, esa la estuve observando y resulta que es muy poco influyente con las características que tiene cada estudiante en clase y toma muy por debajo la personalidad del estudiante. Entonces, lo único que le importan son como el funcionamiento cognitivo y no más, ¿sí? La personalidad queda por debajo. Entonces, esas serían como las 3 preguntas más importantes que tomé acerca de las lecturas que realicé. ¿Alguna pregunta sobre esas respuestas que di, sobre esas preguntas? Yo tengo una opinión, o sea, no pregunta, sino una opinión. O sea, con respecto a la psicología cognitiva. El título de psicología cognitiva realmente se distorsiona allí, ¿cierto? Como usted lo decía, o sea, deja de lado la personalidad, deja de lado esa parte del estilo de aprendizaje de cada estudiante. Exacto. El estilo de aprendizaje de que cada uno tiene un estilo diferente para aprender y de acuerdo a su capacidad, a su habilidad, entonces él va a tener la oportunidad de generar aprendizajes significativos. Entonces allí la psicología cognitiva realmente, como usted lo dice, bajo esa premisa de los estilos de aprendizaje no aporta, o sea, no compagina allí. Frustra el conocimiento. Ok, muchas gracias, Arlet. Entonces, continuamos con la pregunta número 6, la cual nos dice, ¿cuáles son las consecuencias de la estandarización educativa en algunas instituciones? Con ella nos va a colaborar la compañera Madí. Ok, compañeros.
Bueno, de acuerdo a la pregunta formulada por la compañera Carolina, esta pregunta tiene mucho que ver en cuanto a que algunas instituciones educativas tratan de estandarizar los métodos de aprendizaje de los niños, creando así a un sujeto pedagógico universal, dejando de lado el universo que comprende a cada uno de los niños, ¿sí? del aprendiz. Entonces no tienen en cuenta lo que es la complejidad y las necesidades de aprendizaje de cada uno de los estudiantes, ¿sí? Por tal razón, el docente debe ser el mediador y el guía que comprenda estas problemáticas de cada persona y pues con sus estrategias y didácticas trate de ser el facilitador de este proceso de aprendizaje para buscar así, para generar así un contexto escolar mucho más dinámico y significativo a la hora de transmitir los conocimientos. Teniendo en cuenta las consecuencias de la estandarización en algunas instituciones, debido a estas estandarizaciones, en algunos casos, en algunas instituciones se puede ver que algunos estudiantes prefieren desertar y dejar de lado pues la educación. Muchos de estos casos se han visto más que todo en las zonas rurales del país, ya que muchos niños no cuentan con muchas herramientas de apoyo, tecnología, como la tecnología, ¿sí? Para lograr un óptimo aprendizaje y como apoyo para realizar sus actividades pues, de la institución, ¿sí? Mi siguiente pregunta se conforma por ¿cuáles deben ser las principales características docentes en la realidad educativa actual? Ok, el docente debe ser un facilitador, un guía, un motivador y por ende fomentar el desarrollo de las habilidades de cada estudiante, buscando que cada uno tenga la capacidad de resolver problemas por sí solo y que tenga un alto desarrollo de conocimientos y evaluar así lo que el niño puede lograr por sí solo y lo que puede lograr con la ayuda pues de el docente como tal, buscando así soluciones para enfrentar cualquier tipo de dificultad que presente el niño en su proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿cierto? Ok, mi pregunta siguiente es, ¿deben ser los alumnos, perdón, el centro protagónico del proceso enseñanza-aprendizaje? Ok, teniendo en cuenta los modelos pedagógicos, el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues debe ser el alumno, ¿sí? Teniendo en cuenta algunos aspectos relevantes como lo que resalta el autor Dewey, no sé si lo estoy pronunciando bien, el autor Dewey, en donde centra el interés en el aprendizaje del niño y el desarrollo de sus capacidades, haciendo así que el niño sea un sujeto activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, asegurando su propio desarrollo, en donde el niño aprende haciendo y con el fin de prepararlo para que se defienda en un medio social. Y el docente se ha encargado pues de dirigir este aprendizaje y respondiendo cada una de las dudas del alumno y despertando así el espíritu investigativo de cada uno de sus alumnos. Ok, a continuación, ¿algún compañero tiene algún aporte para mis preguntas o alguna pregunta? No, está claro. Ok, claro. La última pregunta la formula la compañera Laura. Muchas gracias, compañera Madid. La siguiente pregunta es, ¿cómo se ha involucrado la tecnología en los paradigmas históricos? Bueno, primeramente los escenarios educativos que involucra el aprendizaje del estudiante es la familia y la escuela. Pero a medida del tiempo
se ha ido involucrando un nuevo escenario de alto impacto que ha sido hoy inherente a la sociedad, que es la tecnología, que se involucra mayormente en la comunicación y en la información. La adaptación de nuevas relaciones sociales de los esquemas de la tradición. La otra pregunta es, ¿de qué manera se desarrolló la cultura en el enfoque pedagógico? La pedagogía desde el desarrollo cultural es fundamental, ya que es lo que define al alumno. Por otro lado, según Vygotsky, menciona que lo fundamental en el proceso de aprendizaje es el intelecto, no la persona, donde cada alumno desarrolla un aprendizaje autónomo a fin de crear un ser partícipe del desarrollo de la sociedad. Compañeros, ¿tienen alguna duda? ¿O Yo no, alguna opinión No, acerca continuemos. de las preguntas? Muchas gracias. Bueno, continuemos con Ok. con A los continuación historiogramas. presentamos el histograma realizado por la compañera Arlet. Gracias, compañera. Bueno, en este historiograma, que representa exactamente el recorrido o el trayecto, lo que ha surgido en de la pedagogía desde las épocas de la antigua Grecia, pasando por la pedagogía de la Ilustración y terminando en la pedagogía liberadora, pedagogía contemporánea en la que tenemos ahora mismo. Plasmé los conceptos de cada una de ellas, plasmé los autores más relevantes que se dieron en cada una de las estaciones de esta pedagogía, y también plasmé las características más importantes, lo que ellos buscaban en cada pedagogía. El enfoque más destacado, por ejemplo, en el caso de la pandemia, fue el de Platón, ¿sí? Donde buscaba que todo tenía que ser técnico y se alejaban de lo que eran las emociones. Y así sucesivamente en cada una de estas etapas está plasmada toda esa información a través de la historia, con la que considero pues es bastante relevante que nosotros la tengamos en cuenta, tengamos el reconocimiento de ella, nos apropiemos de ese valor de conocimiento de lo que es la historia o de la genealogía, ¿sí? De esta pedagogía, debido a que nos permite reconocer qué cosas habían antes que no habían ahora, y además de eso reconocer lo importante que es cada vez cambiar, cada vez avanzar, no quedarnos estancados, no quedarnos como en ese espacio de que no queremos un cambio. Miren que la pandemia trajo muchos cambios incluso para aquellos profesores que eran ya personas de pronto de mayor edad, que no tenían intención de tener acceso a la tecnología. Entonces, todo ha ido cambiando, y eso ha sido también parte de la evolución de esta pedagogía, de la pedagogía que ha venido en el marco de la historia. Nos permite tomar esas bases de la historia para seguir construyendo, para seguir cambiando, para seguir mejorando, para seguir innovando, para no quedarnos ahí. La verdad es que sí tenía que evolucionar la pedagogía, porque tener una pedagogía tradicional, yo no me pinto en un salón de clases y no poder preguntar, no poder hacer una pregunta, ¿cierto? No poder decir, tengo una duda, necesito que me la despeje, necesito resolver esta situación o dar mi opinión al respecto. Entonces, es genial que la pedagogía haya trascendido, que haya pasado por etapas, pero que lo más importante es que no se haya estancado en cada etapa, sino que cada etapa haya hecho su proceso para evolucionar. Esa es mi apreciación, eso fue lo que plasmé en este historiograma. Muchas gracias. El siguiente historiograma fue realizado por la compañera Carolina Betancourt.
Hola, listo. Les voy a, pues todo lo que dijo Arlet, lo comparto con ella la opinión. Yo enfoqué mi historiograma en las características que identificaron en los diferentes, pues en los siglos, la pedagogía y la educación. Empezamos con la palabra. Antes se impartía por medio de la palabra. Todos tenían que hablar, opinar. Algunos tenían más dominio sobre la, el conocimiento. Luego, gracias a la escritura, pudieron otros autores tener como bases de lo que pasaba antes. Gracias a la escritura podemos tener la didáctica magna, que es la de Juan Amos Comenio, que ha influenciado todos estos años a la pedagogía y ha sido como la base y el referente. Entonces, quería como resaltar eso. La palabra, luego llega la escritura, y en el siglo XIX y XX es una unión de las dos cosas. No era solamente un texto que se podía, una persona hablando, sino que ya los estudiantes empezaron a tener textos, empezaron a desarrollar la escritura y se fueron uniendo las cosas. Ahora llegamos a un siglo donde está la comunicación, donde está la tecnología, y a pesar de que venimos usando nuevas tecnologías y nuevas herramientas, no se ha quedado atrás el hablar, el usar la palabra, el compartir los conocimientos por medio de la palabra y por medio de la escritura. Entonces pienso que esto de la pedagogía y la educación es un proceso que no es que ya nos vamos a saltar un paso, nos vamos a saltar otro, o ay, es que en otra parte del mundo lo hacen de una forma, entonces nosotros como colombianos también lo vamos a hacer. No, eso debe ser, eso es algo cíclico y se va dando a medida en que se va presentando la necesidad en cada contexto. No podemos pretender que las teorías o las investigaciones que hacen en otros países también funcionen en Colombia, cuando estamos en un contexto completamente diferente, cuando nuestras costumbres y nuestro sistema político y gubernamental es diferente a otros. Entonces pienso, como decía Arlet, que sí, que tenemos que ser positivos. Si seamos positivos, podemos ir haciendo los cambios, con pequeños cambios podemos lograr mejorar las cosas. Pero la pedagogía es algo que no ha terminado, no está, es una, si lo queremos llamar ciencia, no está definida y va a seguir cambiando con todas las circunstancias y con todos los momentos que vivamos y que la humanidad vaya presentando. Gracias. El historiograma que sigue es el del compañero Raúl. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Carolina. Voy a activar por aquí la cámara. Primero, pues, no se alcanza a leer muy bien, pero entonces tengo por acá un soporte en donde miramos que el historiograma en el cual trabajé es de los paradigmas pedagógicos históricos contemporáneos. Me pareció muy interesante este tema y lo hemos visto durante la exposición, ¿sí? Los paradigmas alternativos, el paradigma academicista, el paradigma tecnológico y el paradigma normalizador. Yo lo trabajé basándome en dos ámbitos, en la influencia que han tenido ellos en la educación y en la base histórica social, ¿sí? Ya esta parte no es necesaria explicarla, ya la hemos estado trabajando en cómo influenciaron, ¿sí?, estos paradigmas en la educación, y en su base histórica ya usted lo ha venido trabajando también en los mismos temas que han tocado, del tradicionalismo, cómo los paradigmas han roto, estos paradigmas contemporáneos han roto el tradicionalismo y se han propuesto a proponer nuevas teorías y nuevas prácticas en la educación, ¿sí? Entonces, como conclusión, yo llegaría a que estos paradigmas han hecho un revolcón en la educación, han puesto la educación a nuestros pies, por decirlo así, porque antiguamente no era tan fácil. Entonces nos la pusieron a nuestros pies y se da un concepto nuevo a los docentes, a los estudiantes y a los métodos educativos, a las metodologías de educación. Se le da un nuevo concepto, el cual sigue evolucionando. O sea, lo impresionante es que sigue evolucionando y llegará a un punto donde yo creo la educación, o lo estamos viviendo, donde la educación no es necesario darla en un aula de clase,
¿sí? Darle un aula, y no es necesario tampoco que el profesor sepa todo alrededor de los conceptos que sean. ¿Listo? Esto es todo acerca de mi historiograma. Doy la palabra a la compañera Laura Díaz con su historiograma. Muchas gracias, compañero Raúl. Bueno, de acuerdo a mi historiograma, he sacado un poco de cada característica de cada siglo, principalmente, digamos, en el siglo V. Quiero destacar que se genera el protagonismo de la elocuencia, la filosofía, la política, la educación y la formación ciudadana. Asimismo, también en el siglo XVIII, donde se generan las discusiones acerca de las políticas científicas, estéticas, industriales y educativas. Y bueno, al analizar y reconocer el contexto histórico de la pedagogía como base fundamental de la educación, nos encontramos en la evolución del desarrollo y calidad que tiene como fin formar seres capaces de enfrentarnos y ser prácticos ante una sociedad llena de necesidades. También se evidencia la participación de distintos autores, como se mencionó anteriormente, que intervinieron a dar a conocer el análisis en pro a la investigación de la educación, mejorando la política, la cultura y entre otras características. Muchas gracias. Ahora el siguiente historiograma es de Madit Ortiz. Bueno, compañeros, con mi historiograma busqué resaltar los aspectos más importantes de los autores en cada época, en donde se abordan las diferentes teorías y métodos de cada uno. Esto apoyando pues cada vez más el sistema educativo, muchos de ellos enfocados en el pensamiento humano y de Dios. Resalto bastante también la labor del pedagogo Comenius, quien da origen a la palabra didáctica, ya que con esta palabra es que logramos pues el aprendizaje, ¿cierto? Y este pedagogo pues presenta esta metodología de enseñanza basada en la unión de la pedagogía y la didáctica con el fin de encontrar el progreso moral, espiritual e intelectual del alumno. Entonces, eso es lo que más resalto de mi historiograma, y pues ya creo que todos hemos hecho una reflexión bastante importante sobre el transcurso pues del tiempo en lo que respecta a la pedagogía y la didáctica. Ok, gracias, Madrid. Entonces, en los comentarios críticos observamos 3 lecturas en las cuales podemos realizar estos comentarios y verlas desde el punto de vista tanto personal como educativo. En este caso, me gustaría invitar a la compañera Carolina que nos diera un concepto abierto y continuamos con las demás compañeras. Bueno, un comentario pues en general de las lecturas. Bueno, la educación y la pedagogía la tenemos que enfocar principalmente en nuestros contextos y teniendo en cuenta, primero que todo, al estudiante, su parte emocional, su parte biológica, conocer sus intereses, sus sentimientos, porque todas estas características son las que nos van a permitir
que haya interés por parte del estudiante de adquirir un conocimiento y que su cerebro esté preparado para recibir la información. Cuando hay interés de parte y parte, el proceso de enseñanza y aprendizaje se da de manera más adecuada, de manera más efectiva. Entonces, los paradigmas funcionarán para unas cosas, nos encaminarán por otras, pero como docentes, nuestra formación, lo principal es esa conexión y esa relación íntima que hay entre el estudiante y el docente para que se dé de manera bonita el aprendizaje. Y para nosotros como docentes sea también agradable todo el proceso de enseñanza. Ese es mi comentario. Gracias, compañera Carolina. Me parece excelente su apreciación. Yo también quiero comentar que a nivel general de estas 3 lecturas ha sido relevante o importante que la enseñanza o los procesos de enseñanza hayan evolucionado. Resaltar la importancia de esos autores como Vygotsky, como Pestalozzi, como Piaget, que de cierta manera han aportado en puntos positivos a la construcción de esta mejora en estos procesos. Que además de eso, aunque ellos se ha tenido de pronto en sus teorías de aprendizaje han tenido dificultades o de pronto falencias o cosas que de pronto no aportan lo positivo, pues se ha tomado lo más importante de ellos y siguen siendo puntos relevantes. Porque de lo contrario no estaríamos viviendo la actualidad que vivimos, y es ese aprendizaje autónomo al que apunta la educación para que el aprendizaje sea más constructivo, sea más significativo, para que los estudiantes podamos entender que es la construcción de nuestro propio conocimiento, que nosotros somos los que tenemos que estar allí en esa búsqueda constante de la construcción de nuestro propio conocimiento. Y que en todo momento debemos asumir el rol que nos corresponde y al mismo tiempo también ser constructores, tanto como estudiantes como docentes. Que cada día que pasa es un día de historia para la pedagogía, es un día de historia para la enseñanza, porque cada día vienen procesos nuevos, vienen herramientas nuevas, vienen cosas nuevas que nos ayudan a salir de esa esclavitud de la ignorancia, que nos ayudan a salir de esa esclavitud del conocimiento. Hoy en día, el que no adquiere conocimiento bajo procesos propios de enseñanza, bajo esa autonomía de enseñanza, realmente es porque no tiene el interés de aprender. Sin embargo, ahí están los postulados y están la historia de esta pedagogía que nos muestra y nos enseña que sí podemos crecer, que sí podemos evolucionar, que sí podemos cambiar, y no centrarnos en que yo solo no aprendo, que tengo que aprender con otro, que tengo que aprender con una persona que me enseñe. Obviamente habrán cosas en las que no somos fuertes, obviamente habrán cosas en las que necesitamos la ayuda de alguien para poder comprender, pero asimismo nosotros también podemos construir nuestro propio conocimiento. Me ha parecido genial estas lecturas, me ha parecido que han sido un aporte de construcción de conocimiento valioso para mí, para mi formación docente. Y bueno, gracias también por ser parte de esta construcción. La compañera Madrid, ¿algún aporte acerca de estos comentarios? Ok, compañeros, estoy de acuerdo pues con los aportes de las compañeras y las lecturas nos han aportado bastante en nuestro proceso pues de aprendizaje. Esto ayudándonos pues a fortalecer mucho más nuestros conocimientos, ¿sí? A ir más allá de nuestros puntos de vista personales sobre la educación, y no solo la educación, sino también pues todo lo que influye en ella, como es la economía, la política y muchos otros aspectos que la conforman. Entonces, esta actividad definitivamente nos ha ayudado y nos ayuda bastante a fortalecer mucho nuestros conocimientos
y a caer en cuenta de que sí, de que de nuestro empeño y de nuestras responsabilidad y el empuje que le pongamos pues a hacer nuestras actividades y a salir adelante, pues de nuestro esfuerzo depende cómo logramos pues nuestro aprendizaje autónomo, que es de lo que se trata pues este curso, ¿verdad? Ese es mi aporte, compañeros. Buenas. Ok, gracias, Nair. Laura, ¿tienes un aporte? Sí, compañero Raúl, muchas gracias. Bueno, quiero hacer mi aporte acerca del comentario crítico. Creo que yo resalté una parte del texto de lo que me ha llamado la atención de los paradigmas pedagógicos y donde dice que en la manera en que se desarrolla la manera universal, que esto quiere decir del qué y cómo y cuándo aprender un grupo de estudiantes y así poderse acercar cada vez a la complejidad del universo. Allí también se habla de la configuración sociocultural, donde se implica principalmente la tecnología, que es principalmente mediante la comunicación y la información. Todo este conjunto de ideas basados en los textos me ha permitido hacer un análisis acerca de nuestro país, en el que aún se necesita desarrollar modelos que permitan desatarnos de la educación tradicional y convertirla en un modelo donde todos los estudiantes sean partícipes de manera sociocultural. Además, pues quiero agregar que tristemente el sistema educativo en Colombia es mayormente por intereses económicos y es una brecha que genera la falta de educación en muchos sectores. Es por eso que sería un beneficio mejorar y hacer parte del cambio como docentes. Es por esto que pues cada lectura me ha demostrado que la educación sigue evolucionando y configurando ciertos aspectos para una mejor calidad educacional. Ese es mi aporte acerca del comentario crítico. Ok, Laura, muchas gracias. Para finalizar, bueno, a mí me gustaría dar como conclusión que todos llegamos a lo mismo, a la misma conclusión, valga la redundancia, que es que estas tres lecturas nos han servido para ver los diferentes esquemas de la educación, cómo han venido evolucionando y cómo nos colaboran para interpretar a futuro las nuevas tendencias de la pedagogía. Entonces, muchas gracias a todas por su colaboración, ¿sí? Eso es todo. Espero podamos reunirnos la próxima vez. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Compañero. Gracias a todos. Gracias, compañeros. Muchas